Santa María Goretti. ¿Perdonar a tu agresor? ¿Es realmente un acto de santidad sublime, o una carga injusta, un peso insoportable que se impone a las víctimas en nombre de la fe? Hoy vamos a sumergirnos en una historia que te va a confrontar, que te va a remover por dentro. La historia de una niña italiana de principios del siglo XX, llamada María Goretti. Una niña campesina, humilde, devota, cuya vida terminó de la forma más brutal y dolorosa que puedas imaginar. María fue martirizada. Asesinada en un intento de defender su pureza, su inocencia. Y en sus últimos alientos, en un acto que la Iglesia Católica considera un milagro de gracia, perdonó a su agresor. Alessandro Serenelli, un joven trabajador de la granja vecina, fue quien perpetró el ataque. Un acto de violencia despiadado que truncó la vida de María y la elevó, según la fe católica, a los altares. Santa María Goretti, la llaman la santa de la pureza, la santa del perdón. Pero, detente un momento. Piensa en ello. ¿Perdonar a tu agresor? ¿Alguien que te ha arrebatado lo más preciado, tu vida, tu dignidad, tu seguridad? ¿Es realmente posible? ¿Es justo? ¿O es una exigencia piadosa que ignora la profunda herida, el dolor lacerante que deja semejante trauma? En este video, en esta historia que estás a punto de descubrir, vamos a explorar esta pregunta incómoda, esta contradicción aparente. Vamos a adentrarnos en la vida de Santa María Goretti, más allá de la imagen piadosa y edulcorada que a veces se nos presenta. Vamos a cuestionar el significado real del perdón, especialmente ante lo que parece, a primera vista, imperdonable. Porque, seamos honestos, ¿no te has preguntado alguna vez si el perdón absoluto, incondicional, no es en realidad una forma de injusticia velada, una manera de minimizar el sufrimiento de la víctima y exculpar al agresor? ¿No te has planteado si exigir el perdón a alguien que ha sido profundamente herido no es añadir una carga más a su ya pesado fardo? Te invito a acompañarme en este viaje, en esta reflexión profunda y, quizás, incómoda. Porque las vidas de los santos, las vidas santas, no son siempre caminos de rosas, ni respuestas fáciles. Son laberintos complejos, llenos de luces y sombras, de preguntas sin respuesta aparente y de desafíos que nos interpelan directamente. Si te interesa explorar estas preguntas, si quieres profundizar en la historia de vidas extraordinarias que te harán pensar y cuestionar tus propias creencias, te invito a que te suscribas a este canal, Vidas Santas. Activa la campana para no perderte ninguno de nuestros videos y déjanos tus comentarios. Tu opinión es importante, tu perspectiva enriquece el debate. Queremos crear una comunidad donde podamos reflexionar juntos, donde podamos cuestionar, aprender y crecer a través de estas historias fascinantes. Porque, al final, la historia de Santa María Goretti no es solo una historia del pasado. Es una historia que nos habla directamente a ti y a mí, en el presente. Es una historia que nos confronta con nuestras propias ideas sobre el perdón, sobre la justicia, sobre la santidad y sobre la naturaleza humana. Es una historia que nos obliga a mirar de frente a la oscuridad, para intentar, quizás, encontrar un rayo de luz. Así que, prepárate. Porque esta historia no te dejará indiferente. Y quizás, al final, te haga cuestionar todo lo que creías saber sobre el perdón. Comencemos este viaje juntos. Imagínate los campos dorados de Italia, bajo un sol que quema la piel. Finales del siglo XIX. Un tiempo donde la vida era un puñado de tierra y sudor. Donde el horizonte no eran las luces de la ciudad, sino la promesa incierta de la cosecha. Ahí, en ese rincón olvidado del mundo, es donde comienza esta historia. Tu historia, en cierto modo, aunque quizás no lo sepas todavía. Te voy a hablar de María. María Goretti. Pero no te la imagines en un altar, rodeada de flores y plegarias. Olvida por un momento las estampitas y los sermones. Para entenderla, tienes que sentir la aspereza de la pobreza en tus manos, el hambre en tu estómago, la fe como único refugio. Su familia era como tantas otras en aquel entonces, manos curtidas por el trabajo,
rostros quemados por el sol, y una prole numerosa que alimentar. ¿Te has parado a pensar alguna vez en lo que significa nacer pobre de verdad? No la pobreza que se ve en las noticias, maquillada para la caridad. No. La pobreza que te cala los huesos, que te roba los sueños antes de que siquiera aprendas a nombrarlos. Así era la vida de María. Una infancia marcada por la escasez, por la lucha diaria para llevar un mendrugo de pan a la boca. Trabajaban la tierra ajena, a cambio de una parte magra de la cosecha. ¿Te imaginas depender de la voluntad del terrateniente, de la bondad o la falta de ella, de quien tiene el poder? Tu vida, tu sustento, en manos de otro. Una fragilidad constante, como una cuerda a punto de romperse. Y sin embargo, en medio de esa precariedad, había algo que brillaba con fuerza, la fe. No una fe impuesta, dogmática, vacía de significado. No. Una fe visceral, arraigada en lo más profundo del alma, como un árbol que hunde sus raíces en la tierra seca. La fe como consuelo, como esperanza, como explicación ante un mundo que a menudo parecía injusto y cruel. Reza y trabaja. Esa era la máxima de su hogar. Reza para pedir, para agradecer, para soportar. Trabaja para sobrevivir, para ayudar a los tuyos, para no ser una carga. Una vida sencilla, austera, despojada de lujos y distracciones. Una vida donde lo esencial se reducía a la familia, al trabajo y a Dios. Pero, ¿era realmente tan sencilla? ¿Ocultaba esa aparente simplicidad una complejidad que escapa a nuestra mirada superficial? Porque, piensa un momento, ¿qué significa crecer en un entorno así? ¿Qué huellas deja la pobreza en un alma joven? ¿Cómo moldea la fe un carácter en formación? Algunos te dirán que la pobreza dignifica, que fortalece el espíritu. Que la fe es un bálsamo que cura todas las heridas. Pero, ¿es realmente así? ¿O es una visión edulcorada, romantizada desde la comodidad de la abundancia? Porque la pobreza también puede embrutecer, puede generar rencor, puede empujar a la desesperación. Y la fe, incluso la más profunda, puede ser puesta a prueba hasta límites insospechados. Puede convertirse en un peso, en una carga, en una fuente de angustia. María creció en ese equilibrio precario, en esa tensión constante entre la necesidad y la creencia, entre la dureza de la vida y la promesa del cielo. Una niña que aprendió a leer en las páginas gastadas de un catecismo, que conocía el rostro de la Virgen María antes que el de muchas mujeres de su aldea, que veía en cada amanecer una oportunidad y en cada puesta de sol una oración silenciosa. Su infancia fue un aprendizaje constante, una escuela de vida donde las lecciones no se aprendían en libros, sino en el campo, en la iglesia, en el calor del hogar familiar. Una educación forjada en el fuego de la necesidad, templada por la fe, marcada por la sencillez. ¿Cómo influyó todo esto en la formación de su carácter? ¿Cómo la pobreza y la fe moldearon su alma? ¿La hicieron más fuerte, más vulnerable, más humana? ¿O quizás una mezcla de todo ello? Piensa en ello. En esa niña que creció en la Italia rural de finales del siglo XIX. En su familia pobre y trabajadora. En su profunda fe. En su vida sencilla. Y pregúntate, ¿qué habrías hecho tú en su lugar? ¿Qué habrías sentido? ¿Quién serías hoy si hubieras crecido en esas circunstancias? Porque la historia de María, aunque lejana en el tiempo y en el espacio, resuena en cada uno de nosotros. Nos interpela, nos desafía, nos obliga a mirar más allá de la superficie, a cuestionar nuestras propias certezas, a explorar las profundidades del alma humana. Y quizás, solo quizás, al comprender sus humildes comienzos, podamos empezar a vislumbrar la grandeza que se escondía tras esa aparente sencillez. La grandeza que la convirtió, para algunos, en un ejemplo de santidad. Para otros, en un enigma que desafía la lógica y la razón. Pero para todos, sin duda, en una historia que no te dejará indiferente. En esta historia, quiero que te sumerjas en las raíces profundas de una fe que parece inquebrantable. Una fe que floreció en el corazón de María desde una edad asombrosamente temprana.
Te invito a mirar de cerca su mundo, el mundo que la moldeó, el mundo que nutrió esa convicción que la acompañaría en cada paso de su vida. Imagínate la casa de María, no solo como un edificio, sino como un santuario. Un lugar donde el aroma a incienso se mezclaba con el olor a pan recién horneado. Donde las paredes parecían susurrar oraciones y los crucifijos no eran meros adornos, sino testigos silenciosos de una devoción constante. Para María y su familia, la religión no era una actividad dominical, ni una obligación social. Era el aire que respiraban, el latido constante que marcaba el ritmo de sus vidas. Desde el alba hasta el crepúsculo, la presencia de lo divino era palpable, una fuerza invisible pero omnipresente que guiaba sus acciones y pensamientos. Piensa en las mañanas, cuando el sol apenas asomaba por el horizonte. Antes de que el bullicio del día comenzara, la familia se reunía. No para planificar la jornada, sino para elevar sus voces en oración. Imagina a María, una niña pequeña, con sus ojos brillantes fijos en las figuras religiosas que adornaban las paredes. Escuchando las palabras solemnes de su padre, las melodías suaves de los rezos de su madre. Para ella, estas no eran solo palabras vacías o rituales sin sentido. Eran una conexión directa, un hilo invisible que la unía a algo mucho más grande que ella misma. Y las noches. Las noches eran un tiempo sagrado. Después de un día de trabajo duro, de fatigas y alegrías, la familia se reunía de nuevo. Esta vez, la luz tenue de las velas creaba sombras danzantes, convirtiendo la casa en un espacio mágico, casi místico. Escucha los cuentos bíblicos que narraba la abuela, historias de héroes y profetas, de milagros y sacrificios. Para María, estos no eran simples cuentos para dormir. Eran lecciones vitales, parábolas que sembraban semillas de fe en su joven corazón. Semillas que germinarían con fuerza, arraigándose profundamente en su alma. Considera la iglesia local, no como un edificio frío y distante, sino como el corazón palpitante de su comunidad. Un lugar donde se celebraban bautismos y matrimonios, donde se lloraba a los difuntos y se compartía la alegría de la vida. Observa a María, vestida con su mejor ropa, acompañando a su familia a misa cada domingo. No era una obligación tediosa, sino un evento esperado con ilusión. La música del órgano, el olor a cera e incienso, las palabras del sacerdote resonando en el espacio sagrado, todo contribuía a crear una atmósfera de recogimiento y conexión espiritual. Para María, la iglesia no era solo un lugar de culto. Era un refugio, un espacio seguro donde podía sentir la presencia de Dios de manera tangible. Pero, ¿de dónde surgió esa fe tan fuerte a tan temprana edad? ¿Fue simplemente una herencia familiar, transmitida de generación en generación como un valioso tesoro? ¿O fue algo más profundo, algo intrínseco a la propia naturaleza de María? Piensa en la posibilidad de que algunas personas nazcan con una predisposición espiritual, una sed innata de trascendencia. Quizás María era una de ellas. Quizás, desde el momento en que abrió los ojos al mundo, sintió una conexión especial con lo divino, una llamada interior que la impulsaba hacia la fe. O quizás, fue la adversidad temprana la que forjó esa fe inquebrantable. Considera las dificultades que pudo haber enfrentado su familia. La pobreza, la enfermedad, la pérdida. A menudo, es en los momentos más oscuros cuando buscamos refugio en la fe. Cuando las respuestas terrenales se agotan, nos volvemos hacia lo trascendente en busca de consuelo y esperanza. Quizás María, desde niña, presenció cómo la fe sostenía a su familia en tiempos de tribulación. Cómo la oración les daba fuerza para seguir adelante cuando todo parecía perdido. Quizás fue este ejemplo vivo, esta demostración palpable del poder de la fe en la adversidad, lo que encendió la llama en su interior. Pero también podrías preguntarte si esta fe tan arraigada no era, en cierto modo, una forma de limitación. En un mundo que a menudo se presenta en blanco y negro, ¿no podría una fe tan dogmática restringir la visión, impedir el cuestionamiento, sofocar la duda? Considera si María,
en su profunda entrega a la religión, no renunció a una parte de su propia individualidad, de su capacidad de explorar caminos alternativos, de cuestionar las verdades establecidas. ¿Es posible que una fe tan fuerte, tan temprana, se convierta en una armadura que, si bien protege, también aísla? Sin embargo, volviendo a la esencia de su fe, imagina la paz que debió haberle brindado. En un mundo caótico e incierto, María encontró en la religión un ancla, un punto de referencia constante. La fe le ofrecía respuestas a las preguntas más profundas, consuelo en el sufrimiento, esperanza en la oscuridad. Le daba un sentido de propósito, una dirección clara en la vida. En cada oración, en cada sacramento, en cada acto de devoción, María encontraba una renovación, una confirmación de su camino. Y en esa fe, encontró una fuerza que la acompañaría a lo largo de su vida, una fuerza que la sostendría en los momentos más difíciles, una fuerza que la definiría en lo más profundo de su ser. Así que, cuando observes la fe inquebrantable de María, recuerda este origen. Recuerda la casa convertida en santuario, las oraciones matutinas y nocturnas, los cuentos bíblicos a la luz de las velas, la iglesia como corazón de la comunidad. Recuerda la pregunta que nos guía, ¿de dónde surgió esa fe tan fuerte a tan temprana edad? Y considera las múltiples respuestas posibles, la herencia familiar, la predisposición espiritual, la adversidad temprana, incluso las posibles limitaciones que una fe tan dogmática podría implicar. Porque en la fe de María, encontramos un reflejo de la complejidad humana, de la búsqueda de sentido, de la necesidad de creer en algo más grande que nosotros mismos. Y en esa búsqueda, quizás, encontremos también un espejo de nuestra propia fe o de nuestra propia falta de ella. La calma en apariencia reinaba sobre la granja, pero tú, que observas con atención, ya sientes que algo se está gestando bajo la superficie. Tras la aparente normalidad de la vida rural, las sombras se alargan y el aire se volvía más denso, presagiando la tormenta que se avecinaba. En esta historia, la tranquilidad es solo un espejismo, un fino velo que oculta la creciente inquietud que se instala en el corazón de la familia Goretti. Te invito a que observes de cerca este nuevo capítulo, donde un nombre emerge de entre las sombras, un nombre que helará la sangre y marcará un antes y un después en la vida de María y de todos los que la rodean, Alessandro Serenelli. Alessandro llegó a la granja como un trabajador más, un rostro curtido por el sol y el silencio, con la mirada esquiva y los modales toscos propios de un hombre de campo. Al principio, nadie sospechó la oscuridad que se ocultaba tras esa fachada de hombre sencillo y trabajador. Pero tú, con la perspectiva que te da el tiempo, comienzas a percibir las primeras señales, las sutiles anomalías que anunciaban la tragedia. Observa sus gestos, sus miradas furtivas que se posaban con demasiada frecuencia en María, una niña en la flor de su inocencia. ¿Recuerdas la pureza en sus ojos del capítulo anterior? Contrasta ahora con la sombra que comienza a acecharla. Presta atención a la forma en que se dirigía a ella, con una familiaridad impropia, con un tono que pretendía ser amable pero que destilaba una inquietante posesividad. Eran detalles mínimos, casi imperceptibles para un ojo inexperto, pero que, como piezas de un macabro rompecabezas, comenzaban a encajar en una imagen perturbadora. La tensión en la granja se hacía palpable, aunque nadie la nombrara abiertamente. Luigi Goretti, hombre de trabajo duro y pocas palabras, sentía un malestar sordo, una intuición perturbadora que le revolvía el estómago. Su esposa, Assunta, madre atenta y protectora, notaba las miradas insistentes de Alessandro hacia su hija, pero quizás las restaba importancia, quizás las atribuía a la rudeza propia de los hombres de campo, quizás prefería no ver lo que su instinto maternal le gritaba. Y María, la niña dulce y piadosa, comenzaba a sentir la incomodidad de la presencia de Alessandro. Sus juegos perdían la alegría, su sonrisa se volvía más esquiva, su mirada, antes llena de luz, se nublaba con una sombra de temor. En su inocencia infantil, no comprendía la naturaleza del peligro que la acechaba, pero su cuerpo, sabio y primitivo, reaccionaba con el instinto de supervivencia. Evitaba quedarse a solas con Alessandro, buscaba la compañía de su madre, se aferraba a su rosario como un escudo invisible.
El ambiente en la casa se volvía cada día más pesado, más irrespirable. Las conversaciones se interrumpían bruscamente cuando Alessandro entraba en la habitación. Los silencios se alargaban, cargados de una electricidad invisible. Las risas se apagaban como velas sopladas por un viento helado. La alegría familiar se marchitaba como una flor sin agua. Tú, desde tu posición privilegiada de espectador, puedes ver con claridad lo que ellos, sumidos en la cotidianidad y quizás en la negación, no lograban ver. Ves la serpiente deslizándose silenciosa entre la hierba alta, ves al lobo disfrazado de cordero, ves la sombra que se proyecta sobre la inocencia. Y te preguntas, con el peso de la historia sobre tus hombros, ¿qué señales pasaron desapercibidas en esos días oscuros? ¿Qué mirada se desvió? ¿Qué palabra no se pronunció? ¿Qué instinto se ignoró? ¿Podría haberse evitado la tragedia que se avecinaba? ¿Existía alguna posibilidad de desviar el curso del destino, de romper la cadena de acontecimientos que conducirían al horror? Reflexiona por un momento. Piensa en las pequeñas grietas por donde se filtra el mal, en los susurros silenciosos del peligro, en las alarmas que suenan sordas en el interior del alma. En esos días en la granja, ¿qué se pudo haber hecho de manera diferente? ¿Qué decisiones alternativas podrían haber cambiado el rumbo de la historia? ¿Qué lecciones podemos extraer de este relato escalofriante para proteger a los inocentes, para evitar que la sombra de la tragedia se cierna sobre sus vidas? Te dejo con estas preguntas resonando en tu mente. En el próximo capítulo, la tormenta estallará con toda su furia. Prepárate para presenciar el horror, para enfrentarte a la crueldad humana en su forma más despiadada, pero también para descubrir la fuerza inconmensurable del espíritu humano, la luz que persiste incluso en la más profunda oscuridad. Pero antes, detente un instante más en este capítulo 4. Revisa las escenas, analiza los detalles, busca las respuestas ocultas entre las líneas. Porque quizás, solo quizás, entendiendo el pasado, podamos iluminar el presente y construir un futuro más seguro para todos. En esta historia, te encuentras en el centro de una pesadilla que se desenvuelve con la lentitud angustiosa de la tortura. Sientes el aliento pesado de Alessandro en tu cuello, un aliento cargado de una furia contenida que presagia lo peor. Sus manos, que antes conociste como caricias torpes, ahora son garras que se aferran a ti con una brutalidad inesperada, desgarrando la tela de tu vestido como si fuera papel. No entiendes qué ha sucedido para desencadenar esta metamorfosis, esta transformación de hombre a bestia. Hace apenas instantes, quizás minutos, todo era diferente, o al menos, eso creías. Ahora, solo existe la fuerza bruta, el peso opresor de su cuerpo contra el tuyo, el hedor acre del miedo que se eleva desde lo más profundo de tu ser. Luchas, te retuerces, arañas. Cada célula de tu cuerpo grita negándose a aceptar lo que está sucediendo. Es una danza macabra donde la desesperación es tu única compañera. Intentas hablar, rogar, razonar, pero tus palabras se ahogan en tu propia garganta, convertidas en gemidos ahogados que solo parecen exacerbar su violencia. Sientes el impacto sordo de su puño, la carne viva contra tu piel, un dolor agudo que te roba el aliento. El mundo se nubla por un instante, y cuando vuelve a enfocarse, lo hace con una nitidez cruel, mostrándote la determinación fría en sus ojos, la ausencia total de humanidad en su mirada. Te aferras a tu pureza, a esa esencia intangible que sientes que te define, que te hace ser tú. Es una lucha desesperada por mantener algo que parece estar escurriéndose entre tus dedos, como arena fina. No es solo tu cuerpo lo que defiendes, es algo más profundo, algo que reside en lo más íntimo de tu alma. Cada golpe, cada forcejeo, cada intento de resistirte, se siente como una fractura, no solo física, sino también espiritual. Te preguntas, en medio del terror, si este es tu final, si este es el momento en que todo lo que creías ser se desmorona ante la sinrazón y la barbarie. Pero incluso en la oscuridad más densa, una chispa de resistencia persiste. Encuentras una fuerza que no sabías que poseías, una voluntad férrea que se niega a ser quebrantada. Luchas con uñas y dientes, no por esperanza, sino por pura supervivencia,
por la necesidad primigenia de seguir existiendo, de no dejarte consumir por esta vorágine de violencia. El horror se instala en el aire, pesado, asfixiante. Es un horror que no se mide en sangre derramada, ni en huesos rotos, sino en la violación profunda del ser, en la profanación de la inocencia, en la imposición brutal de una voluntad sobre otra. Es el horror de la indefensión, de la vulnerabilidad absoluta, de la constatación amarga de que en un instante, la fragilidad humana puede ser aplastada sin piedad. En este momento, te enfrentas a la pregunta más perturbadora, una pregunta que resuena con un eco ensordecedor: ¿por qué Alessandro actuó con tanta violencia? ¿Qué oscuros impulsos, qué demonios internos lo llevaron a desatar esta furia destructiva sobre ti? Fue la frustración, el resentimiento, una rabia acumulada durante años y dirigida ahora hacia ti, como si fueras la encarnación de todos sus males. Quizás fue el deseo de poder, la necesidad de ejercer dominio, de sentirse superior a través de la humillación y la agresión. Tal vez, en su mente distorsionada, la violencia era una forma perversa de posesión, una manera enfermiza de marcarte como suya, de borrar tu individualidad y convertirte en un objeto de su voluntad. O quizás, y esto es aún más inquietante, fue algo más profundo, algo arraigado en las sombras de la psique humana, una pulsión oscura que reside latente en muchos, esperando la oportunidad de manifestarse. Una pulsión que se alimenta del miedo, del control, de la destrucción, una pulsión que convierte a un ser humano en un monstruo capaz de infligir un daño inimaginable. Reflexiona sobre las raíces de la violencia, sobre esa capacidad humana para la crueldad que parece desafiar toda lógica y toda moralidad. Piensa en las estructuras sociales, en las dinámicas de poder, en las narrativas culturales que, sutilmente o no tan sutilmente, legitiman la agresión y la dominación masculina. Considera si la violencia de Alessandro es un acto aislado, una aberración individual, o si es un síntoma de algo más profundo, de una enfermedad social que corroe las relaciones humanas, que pervierte el amor y la intimidad en instrumentos de opresión y dolor. En este instante de terror, te enfrentas no solo a la brutalidad física, sino también a la brutalidad de la condición humana, a la capacidad aterradora que tenemos de infligir sufrimiento a nuestros semejantes. Y la pregunta persiste, punzante, implacable: ¿por qué? ¿Por qué esta violencia? ¿Por qué ahora? ¿Por qué tú? En esta historia, llegamos al final del camino para María. La vida, que una vez fue un torrente de sueños y esperanzas, se reduce ahora a un hilo tenue, casi imperceptible. Y tú, desde tu lugar, eres testigo silencioso de este último capítulo, un capítulo escrito con el aliento entrecortado y el dolor punzante. Imagínate el lecho. Frío, casi metálico bajo el peso de su cuerpo agotado. Las sábanas, blancas y pulcras, contrastan cruelmente con la palidez de su piel, con la sombra que se extiende bajo sus ojos. Cada respiración es una lucha, un jadeo que te estremece, porque sabes que cada una podría ser la última. El aire a su alrededor pesa, denso con el olor a enfermedad, a medicinas amargas, a la inminencia de lo inevitable. Las horas se arrastran, lentas, implacables. El sol se filtra por la ventana, pintando franjas de luz sobre el polvo en suspensión. Para María, el tiempo ya no tiene la misma dimensión. El pasado se mezcla con el presente, los recuerdos se entrelazan con el dolor físico. Quizás, en esos momentos de lucidez que aún le quedan, vea destellos de su juventud, la risa, el amor, los sueños rotos. Quizás recuerde el rostro de Alessandro, no el de ahora, sino el de antes, el que juró amarla para siempre, el que ahora, parado al borde de su lecho, la observa con una mezcla indescifrable de culpa y arrepentimiento. El sufrimiento de María es palpable. No es solo el dolor físico, que la consume como un fuego lento, sino también el dolor del alma, las heridas que nunca cicatrizaron, la traición que la marcó para siempre. ¿Puedes sentirlo, verdad? Esa opresión en el pecho, esa angustia sorda que te invade al verla así, vulnerable, despojada de toda fuerza. Es el peso de una vida truncada, el eco de una injusticia que clama al cielo.
Y entonces, en medio de este escenario desolador, surge un acto inesperado, un gesto que desafía toda lógica, toda expectativa. María, con la voz apenas un susurro, con la mirada fija en Alessandro, pronuncia una palabra: perdón. ¿Perdón? En este instante final, cuando la rabia, el resentimiento, el dolor parecerían ser los únicos sentimientos posibles, ella elige perdonar. Perdonar a quien la hirió profundamente, a quien destrozó sus sueños, a quien la condujo, en parte, a este lecho de muerte. ¿Puedes comprender la magnitud de este perdón? ¿Puedes siquiera imaginarte en su lugar, con la vida escapándose entre los dedos, y aún así, encontrar en lo más profundo de tu ser la fuerza para ofrecer perdón? Algunos dirán que es un acto de santidad, una virtud inalcanzable para el común de los mortales. Otros lo tildarán de debilidad, de sumisión ante la injusticia. Habrá quienes lo vean como una simple estrategia, una forma de morir en paz, de liberarse del peso del rencor. Pero, ¿y si fuera algo más? ¿Y si el perdón de María, en este momento extremo, no fuera ni santidad, ni debilidad, ni estrategia, sino una elección radical, una afirmación de su propia humanidad, una última rebelión contra el odio y la venganza? Piensa en ello por un momento. En la fragilidad de la vida, en la inmensidad del dolor, en la dificultad extrema de perdonar, especialmente cuando la herida es tan profunda, tan reciente. ¿Es posible perdonar en circunstancias tan extremas? ¿Es el perdón un lujo que solo pueden permitirse los que no han sufrido verdaderamente? ¿O es, por el contrario, la única vía de escape, la única forma de romper el ciclo de la violencia y el resentimiento, incluso en el lecho de muerte? El perdón de María no borra el pasado, no justifica la crueldad, no minimiza el daño causado. Pero sí abre una puerta, una rendija de luz en la oscuridad. Quizás, para Alessandro, sea una carga aún más pesada de llevar que la culpa misma. Quizás lo atormente más que cualquier reproche, que cualquier grito de venganza. Porque el perdón, verdadero y sincero, desarma al agresor, lo confronta con su propia miseria, lo obliga a mirar de frente la magnitud de su acto. Y para ti, observador silencioso de esta escena final, ¿qué significa este perdón? ¿Te inspira? ¿Te incomoda? ¿Te parece un acto sublime o una locura? Te enfrentas a una pregunta difícil, una pregunta que te obliga a mirar dentro de ti mismo, a confrontar tus propias ideas sobre el perdón, sobre la justicia, sobre la venganza. Porque el perdón de María no es solo su historia, es también un espejo en el que se refleja tu propia alma, tus propias capacidades, tus propias limitaciones. Y en este espejo, ¿qué ves? ¿Ves la posibilidad de la grandeza humana, incluso en el abismo del sufrimiento? ¿O solo ves una utopía inalcanzable, un idealismo vacío frente a la crudeza de la realidad? La respuesta, como siempre, está dentro de ti. Pero la historia de María, en sus últimas horas, en su acto final de perdón, te invita a reflexionar, a cuestionar tus certezas, a abrir tu corazón a la posibilidad, quizás improbable, quizás dolorosa, pero siempre presente, del perdón. En esta historia, te enfrentas a la oscuridad humana en su forma más cruda. Alessandro, un hombre que ahora resuena con escalofríos, se alza en el centro de un crimen atroz. No hay justificaciones que suavicen la brutalidad de sus actos, ni excusas que diluyan la sangre derramada. Solo la fría realidad de una vida arrebatada y un silencio ensordecedor como respuesta. Imagínate la escena, el eco del crimen aún reverberando en el aire, las sirenas distantes, la confusión y el horror en los rostros de los testigos. Y en medio de todo, Alessandro. Observa sus ojos, fríos como el acero, desprovistos de cualquier atisbo de arrepentimiento. No hay temblor en sus manos, no hay vacilación en su mirada. Es como si el peso de su acción no le rozara, como si la vida que ha extinguido fuera un mero objeto desechable. Esta ausencia de remordimiento, esta escalofriante indiferencia, es lo que hiela la sangre. No hay lucha interna, no hay tormento en su alma, solo un vacío inquietante. Es como mirar al abismo y descubrir que el abismo no solo te devuelve la mirada, sino que lo hace con una calma aterradora.
El sistema judicial, implacable en su maquinaria, se puso en marcha. El juicio fue rápido, el veredicto inevitable. Las puertas de la prisión se cerraron tras él, un muro de piedra y acero separándolo del mundo exterior. Pero incluso tras los barrotes, la pregunta persiste: ¿dónde reside realmente la prisión de Alessandro? ¿En los muros que lo encierran o en la fortaleza inexpugnable de su propio corazón? Porque la cárcel física es evidente, palpable, pero la cárcel del alma, esa es mucho más compleja. Puedes confinar un cuerpo, pero puedes encarcelar una mente, especialmente una mente que parece inmune al arrepentimiento. Alessandro se mueve entre los muros grises, un fantasma en su propia vida. Las rutinas carcelarias, las miradas de los otros reclusos, el tiempo que se arrastra lentamente, nada parece penetrar su coraza. Y aquí te enfrentas a una pregunta incómoda, una cuestión que te obliga a mirar de frente la naturaleza humana en toda su complejidad, en toda su inquietante oscuridad. Porque en las historias que te han contado, en los cuentos que has leído, siempre existe la posibilidad de la redención. Incluso el villano más despiadado, incluso el corazón más endurecido, siempre tiene un resquicio para la luz, una grieta por donde pueda filtrarse el arrepentimiento. Pero, ¿y si no fuera así? ¿Y si existieran almas tan corrompidas, corazones tan petrificados, que el arrepentimiento fuera una quimera, una ilusión vana? ¿Y si Alessandro fuera la prueba viviente de que la redención no es un derecho universal, sino una posibilidad esquiva, un don que no se concede a todos? Piensa en ello por un momento. En la idea de que algunas personas, quizás incluso muchas más de las que te gustaría admitir, son simplemente incapaces de sentir ese peso en el alma, esa punzada de conciencia que llamamos arrepentimiento. ¿Te resulta aterrador? Debería. ¿Por qué si la redención no es posible para todos, entonces qué esperanza queda? ¿Qué sentido tiene la justicia, la rehabilitación, incluso la compasión? Quizás te preguntes si es justo siquiera plantear esta duda. Si no es acaso una forma de nihilismo, una invitación a la desesperación. Pero, ¿no es más honesto enfrentar la realidad, por sombría que sea, que refugiarse en ilusiones reconfortantes? ¿No es más valiente mirar de frente la posibilidad de la maldad intrínseca, de la perversidad inmutable, en lugar de cerrar los ojos y pretender que todo el mundo, en el fondo, es bueno? Quizás te resistas a esta idea. Quizás quieras aferrarte a la esperanza, a la creencia en la bondad inherente del ser humano. Y es comprensible. La esperanza es un motor poderoso, un faro en la oscuridad. Pero, ¿qué ocurre cuando la esperanza se estrella contra el muro de la realidad? ¿Cuándo te encuentras cara a cara con la evidencia de que no todos los corazones pueden ser redimidos? Alessandro, en su celda, es un espejo que refleja esa posibilidad inquietante. Un espejo que te devuelve una imagen incómoda, una verdad que preferirías ignorar. Porque en su falta de arrepentimiento, en su fría indiferencia, se plantea una pregunta fundamental, una pregunta que te interpela directamente: ¿puede el arrepentimiento surgir incluso en los corazones más endurecidos? Imagina por un momento la oscuridad más absoluta. No la oscuridad de la noche estrellada, ni la penumbra suave de un atardecer. No, piensa en esa oscuridad viscosa que se siente al tacto, que te envuelve como un sudario y te asfixia lentamente. Esa era la prisión de Alessandro. No solo los muros fríos, el hierro oxidado y el hedor a desesperación. Era una prisión mucho más profunda, una celda construida con remordimiento, con el eco constante de sus crímenes retumbando en las paredes de su mente. Estabas allí, en esa celda imaginaria, con él. Podías sentir el peso de la culpa oprimiéndote el pecho, la angustia carcomiendo cada resquicio de esperanza. Días, semanas, meses, quizás años, se habían convertido en un borrón gris, en una repetición monótona de encierro y arrepentimiento tardío. Alessandro había llegado al fondo, al lodazal más oscuro de su existencia. Había probado el amargo sabor de la justicia terrenal, pero el verdadero juicio, el más implacable, se libraba en su interior.
Y en esa noche, una noche como cualquier otra en su condena, pero a la vez infinitamente diferente, sucedió algo inexplicable. En medio de la negrura de su celda, en el silencio opresivo que solo rompían los lamentos lejanos de otros prisioneros, una luz. No una luz cegadora, ni un foco implacable. No, era una luz suave, cálida, casi maternal, que parecía emanar de la nada, que danzaba en el aire como una promesa olvidada. Y en el centro de esa luz, una figura. María. La mujer a la que había ultrajado, la inocencia que había destrozado con sus propias manos. Pero no era la María que recordaba, la víctima aterrorizada y vulnerable. Esta María era diferente. Su rostro no reflejaba rencor ni acusación. Sus ojos, antes llenos de pánico, ahora irradiaban una serenidad incomprensible, una paz que parecía desafiar la lógica de aquel lugar de sufrimiento. Te preguntarás, ¿cómo era posible? ¿Era su mente jugándole una mala pasada, una alucinación provocada por la fiebre del arrepentimiento, por la culpa corrosiva que le quemaba por dentro? ¿O quizás, era algo más? Algo que escapaba a la razón, a la lógica carcelaria, a las leyes físicas que rigen nuestro mundo. María no hablaba con palabras audibles, pero su presencia era elocuente. Su mirada transmitía un mensaje que resonaba en lo más profundo del alma de Alessandro. No era un mensaje de condena, sino de comprensión. No era un reproche, sino una invitación a la redención. Era como si María, desde ese plano etéreo, le ofreciera una mano, una cuerda para salir del pozo de desesperación en el que se había hundido. Alessandro, el hombre endurecido por el crimen, el alma cauterizada por la maldad, sintió algo que creía haber olvidado, vergüenza. No la vergüenza superficial del castigo, del escarnio público. No, una vergüenza profunda, visceral, que le quemaba la garganta y le humedecía los ojos. Una vergüenza que nacía del reconocimiento de la monstruosidad de sus actos, de la del daño irreparable que había causado. En ese instante, algo se quebró dentro de él. La coraza de cinismo, la máscara de crueldad, se hicieron añicos. El corazón, petrificado durante años de vileza, comenzó a latir con fuerza, con un ritmo nuevo, desconocido. Un ritmo de dolor, sí, pero también de esperanza. La visión de María no fue un juicio, sino una revelación. Le mostró la profundidad de su pecado, pero también la posibilidad de la gracia. Y aquí, en este punto crucial de la historia, te enfrentas a una pregunta incómoda, a una encrucijada moral que te obliga a mirar dentro de ti mismo. ¿Fue esta visión un verdadero milagro, una intervención divina en la oscuridad de la prisión? ¿O fue simplemente una manifestación de su propia conciencia, un producto de su mente torturada, un mecanismo psicológico de autodefensa para escapar del peso insoportable de la culpa? Algunos dirán que los milagros no existen, que son cuentos de hadas para almas crédulas. Argumentarán que la mente humana es capaz de crear realidades alternativas, de proyectar deseos y miedos en forma de visiones y alucinaciones. Te dirán que Alessandro, en su desesperación, se fabricó una María idealizada, una figura angelical que le perdonara y le absolviera de sus pecados. Otros, en cambio, creerán en la posibilidad de lo sobrenatural, en la existencia de fuerzas que escapan a nuestra comprensión racional. Afirmarán que la visión de María fue un verdadero milagro, una señal de que incluso en los lugares más oscuros, la luz puede abrirse paso. Te dirán que la gracia divina puede transformar incluso al corazón más endurecido, que el arrepentimiento sincero puede abrir las puertas a la redención. ¿Y tú, qué piensas? ¿Te inclinas por la explicación racional, por la ciencia fría y desapasionada que reduce todo a mecanismos cerebrales y procesos psicológicos? ¿O te atreves a considerar la posibilidad de lo inexplicable, a abrirte a la idea de que quizás, solo quizás, existan fuerzas más allá de nuestra comprensión, capaces de obrar milagros incluso en los lugares más insospechados? No hay respuestas fáciles, ni verdades absolutas. La historia de Alessandro nos confronta con la complejidad de la fe, con la ambigüedad de la experiencia humana, con la eterna lucha entre la razón y la creencia. Quizás la visión de María fue un milagro.
Quizás fue una manifestación de su conciencia. O quizás fue ambas cosas a la vez. Quizás la verdadera transformación no reside en la naturaleza de la visión en sí, sino en la respuesta de Alessandro a esa visión. Porque lo que sucedió después, lo que ocurrió en los días, semanas y meses siguientes, fue innegable. Alessandro cambió. La dureza en su mirada se suavizó. La amargura en sus palabras se disipó. Comenzó a mostrar un remordimiento genuino, una humildad sincera. Empezó a buscar la redención, no solo ante la justicia terrenal, sino ante un poder superior, ante la misma María a la que había dañado. Si la visión fue un milagro o no, quizás sea irrelevante. Lo importante es que provocó un cambio profundo, una conversión real. Y esa transformación, esa metamorfosis del alma, es quizás el verdadero milagro de esta historia. La prueba de que incluso en la prisión más oscura, incluso en el corazón más corrompido, la luz de la esperanza, la semilla del arrepentimiento, pueden germinar y florecer. ¿Y tú, crees en los milagros? ¿Crees en la posibilidad de la redención? ¿Crees que incluso en la oscuridad más profunda, la luz puede encontrar un camino? Piensa en ello. Reflexiona sobre la historia de Alessandro. Y quizás, solo quizás, encuentres la respuesta dentro de ti mismo. En esta historia, llegamos a un punto crucial, un instante que retumba en el silencio del alma y nos obliga a mirar de frente a la pregunta más incómoda: ¿qué ocurre cuando el tiempo, ese sanador incierto, abre las puertas de la prisión y devuelve al mundo a quien cometió lo irreparable? Imagina por un momento el peso de los años tras los barrotes, la lenta erosión de la culpa, la sombra persistente del remordimiento. Alessandro, el hombre cuyo nombre quedó manchado por la sangre inocente de María, sale a la luz del sol. Pero, ¿es realmente libre? ¿O acaso las cadenas del pasado son invisibles, pero infinitamente más fuertes? Ahora, visualiza otro encuentro. No en la oscuridad de un crimen, sino en la serenidad ambivalente de un nuevo comienzo. Alessandro, con el rostro marcado por el tiempo y la penitencia, se encuentra frente a frente con la Madre de María. La mujer que personifica el dolor perpetuo, la herida que jamás cicatriza del todo. ¿Qué palabras pueden cruzar ese abismo? ¿Existe un lenguaje capaz de reparar lo que fue destrozado? En sus ojos, verá Alessandro el reflejo de su propia condena, o atisbará, tal vez, la improbable luz del perdón. Piensa en la valentía inmensa que requiere esa madre. Años de duelo, de noches en vela acariciando el recuerdo de su hija, de preguntas sin respuesta que taladran el corazón. Y ahora, ante ella, el hombre que causó todo ese sufrimiento. El instinto gritaría venganza, la justicia clamaría retribución. Pero esta historia, la historia de María, nos empuja a explorar senderos menos transitados, caminos donde el perdón se convierte en la única senda posible hacia la verdadera paz. ¿Es el perdón un acto de debilidad, como muchos proclaman en este mundo sediento de represalias? ¿O acaso reside en él una fuerza indomable, una rebeldía silenciosa contra la espiral interminable de la violencia y el odio? Reflexiona por un instante, ¿no es acaso más fácil aferrarse al rencor, construir muros de resentimiento, que desmantelar las defensas del alma y abrir la puerta a la posibilidad, por remota que parezca, de la reconciliación? En este encuentro, no busques fuegos artificiales ni gestos grandilocuentes. Observa la fragilidad humana en su estado más puro. Dos almas heridas, unidas por un hilo invisible de dolor y redención. La Madre de María, en su silencio elocuente, encarna la esencia misma del perdón mariano. Un perdón que no justifica el mal, que no minimiza la atrocidad, pero que elige, consciente y deliberadamente, romper el ciclo del odio. Porque el perdón verdadero no es olvidar, no es negar la justicia. Es, en cambio, transformar el veneno del rencor en un bálsamo sanador. Es comprender que aferrarse a la venganza solo perpetúa el sufrimiento, mientras que liberar al agresor, paradójicamente, libera también a la víctima. Libera su alma del peso asfixiante del pasado, le permite respirar de nuevo, aunque las cicatrices permanezcan. María Goretti, en su corta vida,
Nos legó una lección profunda, un testamento espiritual que desafía nuestra comprensión convencional de la santidad. No fue santa por ser perfecta, porque nadie lo es. Fue santa por su elección radical de la pureza, por su defensa inquebrantable de la dignidad humana, incluso ante la amenaza más brutal. Y fue santa, sobre todo, por inspirar un perdón que trascendió la tumba, un perdón que germinó en el corazón de su madre y transformó el alma atormentada de su agresor. Su legado no reside en los altares, ni en las imágenes piadosas. Su verdadero legado está en la pregunta que nos lanza a cada uno de nosotros: ¿somos capaces de perdonar lo imperdonable? Podemos mirar más allá de la ofensa, más allá del daño recibido, y reconocer en el otro, incluso en el que nos ha herido profundamente, una chispa de humanidad, una posibilidad de redención. La historia de María no es una historia edulcorada, apta para almas cándidas. Es una historia áspera, incómoda, que nos confronta con la oscuridad del alma humana y, al mismo tiempo, nos revela la fuerza luminosa del perdón. Un perdón que no es sentimentalismo barato, sino una decisión valiente, una apuesta arriesgada por la esperanza en un mundo que a menudo parece perderla. Piensa en ello. En tu propia vida, en tus propias heridas, en tus propios rencores. ¿Qué muros has construido? ¿A quién te niegas a perdonar? Y, sobre todo, ¿qué precio estás pagando por ese rencor? Porque aferrarse al odio es como beber veneno y esperar que muera el otro. María Goretti nos enseña que el perdón no es un regalo para el agresor, sino una liberación para nosotros mismos. Es un acto de autoafirmación, una declaración de independencia frente al poder destructivo del pasado. Es elegir la vida, elegir la esperanza, incluso en medio del dolor más profundo. En este encuentro entre Alessandro y la Madre de María, no busques resoluciones fáciles ni finales felices prefabricados. Busca, en cambio, la semilla del perdón, la chispa tenue de la reconciliación. Porque incluso en el terreno más árido, incluso en el corazón más endurecido, la gracia del perdón puede florecer, recordándonos que la santidad, a menudo, se esconde en los lugares más inesperados, en las decisiones más difíciles, en el silencio elocuente de un corazón que elige amar, incluso cuando todo parece gritar venganza. ¿Qué nos enseña, entonces, la historia de María Goretti sobre el verdadero significado del perdón? Nos enseña que el perdón no es un sentimiento, sino una voluntad. Una voluntad obstinada de romper las cadenas del pasado, de liberar el alma del rencor y de abrir un camino, aunque sea estrecho y empinado, hacia la posibilidad de un nuevo comienzo. Nos enseña que la santidad no es perfección, sino amor incondicional, un amor que perdona, que redime, que transforma. Y nos enseña, quizás lo más importante de todo, que el perdón, incluso en su forma más radical y desafiante, es el camino más auténtico hacia la verdadera libertad. En esta historia, en este video, llegamos al final de un viaje que quizás te resulte increíble, quizás te sacude por dentro, o quizás incluso te incomoda. Hemos caminado juntos a través de vidas que desafían lo que el mundo moderno considera normal, vidas que resplandecen con una luz que parece de otro tiempo, pero que, en realidad, está más viva que nunca. Hoy, cerramos este ciclo con una historia que es, en sí misma, un espejo donde se reflejan todas las virtudes que hemos explorado, la fe inquebrantable, la pureza que no es debilidad sino fortaleza, y, sobre todo, ese perdón que parece imposible, pero que libera. Te voy a hablar de María Goretti, una niña, sí, una niña, cuya vida, aunque breve, es un faro potente en la noche de la historia humana. Una vida truncada por la violencia más brutal, pero que, en su final, nos regala una lección que te puede cambiar para siempre si te permites escucharla con el corazón abierto. Imagínate una Italia rural de finales del siglo XIX. Pobreza, trabajo duro en el campo, familias numerosas luchando por sobrevivir. En este contexto nace María, en 1890. Desde pequeña, su vida está marcada por la sencillez, por una fe profunda que aprende de su familia, una fe que no es solo rezos y ritos, sino una forma de vivir, de mirar el mundo y a los demás. María no va a la escuela, trabaja en el campo,
ayuda en casa, cuida de sus hermanos menores. Su mundo es pequeño, limitado geográficamente, pero inmenso en su interioridad. Y en este mundo sencillo, florece una pureza que quizás hoy te resulte extraña, incluso ridícula para algunos. Pero no te confundas, no es una pureza ingenua o ignorante, sino una pureza consciente, elegida, amada. María entiende, desde su fe, el valor de su cuerpo, de su dignidad como hija de Dios. Y lo defiende con una fuerza que te sorprenderá. Llega el verano de 1902. María tiene 11 años, es una joven llena de vida, de sueños sencillos, pero arraigados en lo profundo de su alma. Un vecino, Alessandro Serenelli, un joven de 19 años, la acosa. La mira con ojos que la perturban, la sigue, la presiona. María siente el peligro, el miedo se instala en su corazón, pero también una determinación férrea. Ella sabe que algo terrible está pasando, pero confía en su fe, en su pureza como escudo. Un día, Alessandro la ataca. La arrastra a la fuerza, intenta violarla. Pero María se resiste con todas sus fuerzas. No es solo miedo lo que la mueve, es algo más profundo, una convicción que nace de su fe. Ella prefiere morir antes que perder su pureza, antes que ceder a la violencia que la invade. Alessandro, enfurecido por la resistencia de esta niña, la apuñala repetidamente. 14 heridas mortales. María cae, bañada en su sangre, pero no vencida. En su rostro, no hay odio, no hay rencor. Hay dolor, sí, un dolor inmenso, pero también una paz misteriosa, una serenidad que desconcierta a quien la mira. Y aquí, en este momento crucial, en el umbral de la muerte, ocurre algo extraordinario. María perdona a su agresor. No es un perdón fácil, automático, superficial. Es un perdón que nace de lo más profundo de su ser, de su fe inquebrantable en el amor de Dios. Un perdón que te sacude, que te descoloca, que te obliga a mirar dentro de ti mismo y preguntarte, ¿serías capaz de perdonar así? En el lecho de muerte, María reafirma su perdón. Dice, lo perdono, y quiero que esté conmigo en el paraíso. Estas palabras, dichas por una niña de 11 años, agonizante, son un terremoto que te revuelve por dentro. ¿Cómo es posible perdonar así? ¿Cómo es posible amar de esta manera, incluso a quien te ha hecho el mal más terrible? María muere al día siguiente. Pero su historia no termina ahí. Su ejemplo de fe, de pureza, de perdón radical, resuena a través del tiempo. La Iglesia la reconoce como santa, como un modelo de vida cristiana, especialmente para los jóvenes. Y su historia sigue inspirando a millones de personas en todo el mundo. Volvamos ahora a esa pregunta inicial que nos ha acompañado a lo largo de este camino, ¿es el perdón una carga o una liberación? La historia de Santa María Goretti te da la respuesta. El perdón no es fácil, no es un sentimiento espontáneo, a veces incluso parece antinatural. Te exige una lucha interior, un vencer el orgullo, el rencor, el deseo de venganza que anidan en tu corazón. Pero, al final, el perdón libera. Libera a la víctima del peso del odio, la libera de la cadena que la ata al agresor. El perdón es un acto de amor, sí, pero también un acto de inteligencia, de sanación interior, de liberación. Quizás pienses que el perdón radical de María Goretti es un caso excepcional, reservado para santos, para almas extraordinarias. Y es cierto, es un ejemplo extremo, llevado al límite de lo humano. Pero, en realidad, el perdón está al alcance de todos. No te estoy pidiendo que perdones atrocidades como la que sufrió María. Pero sí te invito a reflexionar sobre esos pequeños rencores, esas pequeñas heridas que acumulas en tu día a día, esas ofensas que guardas en tu corazón como tesoros amargos. ¿No crees que es hora de liberarte de esas cargas? ¿No crees que mereces vivir con más paz, con más alegría, con más libertad interior? El perdón no es olvidar, no es justificar el mal, no es minimizar el daño.
El perdón es elegir amar por encima del odio, es elegir la vida por encima de la muerte, es elegir la esperanza por encima de la desesperación. Es un camino difícil, sí, pero es el único camino que te lleva a la verdadera libertad. La historia de Santa María Goretti te confronta, te desafía, te despierta. Te muestra que la santidad no es algo lejano, inalcanzable, reservado para unos pocos privilegiados. La santidad es una llamada para todos, es un camino de transformación interior que comienza con pequeños pasos, con pequeñas decisiones, con pequeños actos de amor y de perdón. Y ahora, te invito a dar un paso más. Si estas historias de vidas santas te han tocado el corazón, si te han hecho pensar, si te han inspirado de alguna manera, te pido que no te quedes callado. Comparte este video, comenta, dale a me gusta, suscríbete al canal. Haz que estas historias lleguen a más personas, que la luz de estos ejemplos ilumine a más corazones. Porque el mundo necesita ejemplos de fe, de pureza, de perdón radical, más que nunca. Tu interacción es importante, tu voz cuenta. Únete a esta comunidad de vidas santas y juntos, sigamos caminando, sigamos aprendiendo, sigamos inspirándonos en estos héroes de la fe.